trabajar hoy con flip-flop tipo T. La clase pasada habíamos visto diseño de contadores utilizando flip-flop tipo D. Entonces ustedes se pueden remitir a uno de los archivos anteriores, si no estoy mal es la clase 8, en donde yo les presentaba los 4 tipos de flip-flop y eh, ahí se encuentran las tablas de verdad que explican el comportamiento de estos circuitos. Entonces, por ejemplo, recordemos el tipo D. El tipo D decía lo siguiente, que si en la entrada D había un 0, a la salida íbamos a establecer un 0. Obviamente esto siempre y cuando haya un flanco de subida. Si no hay un flanco de subida, pues no van a haber cambios en el flip-flop. ¿Listo? Es decir, que estos elementos son síncronos y son susceptibles a los cambios de flanco. ¿Listo? Porque también hay flip-flop que cambian de acuerdo a los niveles lógicos. Decía que si había un 1, a la salida se iba a establecer un 1. ¿Listo? Este flip-flop es uno de los más sencillos. El que vamos a ver hoy es ligeramente más complejo que este, sin embargo es muy sencillo. Recordemos que el flip-flop tipo T es un tipo de, o bueno, es una, eh, proviene del flip-flop tipo JK, ¿listo? Es implementar un JK en donde las entradas J y K se cortocircuitan, ¿listo? Bueno, entonces el tipo T nos mostraba lo siguiente en la tabla de verdad. Decía que si teníamos un 0 a la entrada, eh, no iban a verse cambios reflejados a su salida. Sin embargo, si había un cambio, perdón, si había un 1 en la entrada del flip-flop tipo T, su salida iba a cambiar dependiendo del estado actual, pues así se iba a originar un estado futuro. Es decir, para ese estado futuro depende de lo que haya en su estado pasado. Entonces, si había un 1, ese 1 va a cambiar a 0. Y si hay un 0, ese 0 va a cambiar a 1. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que nos viene a, digamos, esta sería la forma como nosotros podemos analizar un circuito basado en flip-flop tipo T. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios de acuerdo a esta lógica. Bueno, entonces vamos a empezar por el contador más sencillo, un contador de 2 bits. Entonces recordemos que con 2 bits podemos crear números del 0 al 3. Eso ya lo sabemos perfectamente. Aquí hago una especie de un diagrama donde vamos colocando todas las secuencias que podemos obtener con ese contador de 2 bits. Entonces tenemos el número 0, 1, 2 y 3. Y en este caso, pues voy a hacer la secuencia normalita, pasar del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3. ¿Listo? Teniendo en cuenta, obviamente, esta tabla de verdad. Entonces, creamos la tabla de verdad en donde vamos a colocar 3 columnas. Estado presente, estado futuro y los valores de las entradas del flip-flop. Recordemos que las entradas, en este caso, pues se simbolizaría con la letra T y sus salidas como Q. Para todos los flip-flop, las salidas siempre se representan como Q. Sus entradas, pues van a depender. Por ejemplo, el flip-flop RS, pues sus entradas se van a simbolizar con una S y con una R. El tipo D, su entrada se simboliza con una letra D. El tipo T, pues se simboliza con una letra T en su entrada. Y el JK, pues tiene dos entradas, una entrada J y una entrada K. Y todos tendrían su salida Q. ¿Listo? Bueno, entonces, como les iba mencionando, creamos una columna donde vamos a colocar el estado presente, otra columna donde vamos a colocar el estado futuro y otra columna en donde vamos a colocar los valores de entradas que me generarían esas salidas. ¿Listo? Entonces veamos. El estado presente eh, tendríamos entonces, colocaríamos las salidas, como es de 2 bits, pues vamos a tener dos salidas, Q1 y Q0. Su estado futuro, pues simplemente sería Q1 y Q0 y le colocamos un más para hacer referencia a que es su salida futura.
¿listo? Y T1 y T0, que serían pues sus dos entradas, ¿listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Podemos implementar mapas de Carnot o podemos utilizar el álgebra de Boole para obtener estas ecuaciones. Yo les recomiendo utilizar mapas de Carnot, que pues es la técnica más eficiente para resolver estos sistemas. Entonces, vean. Entonces, en Q1 y Q0, en el estado presente, pues colocamos todas las combinaciones posibles. Entonces, tenemos el 0, el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1, que no es más que en decimales el 0, el 1, el 2 y el 3. Y vamos a colocar su estado futuro. Esto lo podemos sacar de este diagrama de flujo. Entonces, del 0 paso al 1. Entonces, colocamos que en su estado futuro sería el 0, 1. Ahora, si estamos en si el estado presente es el 0, 1, es decir, el 1 en decimal, queremos ir al 2. El 2 en binario sería 1, 0. ¿Listo? Es decir, del 0, 1 pasamos al 10. Si estamos en el estado presente 2, es decir, en binario sería 10, nosotros vamos a querer pasar al número 3, que en binario sería 1, 1. Y pues el sistema es cíclico, ¿listo? Estos sistemas son cíclicos. Entonces, cuando estemos en el número 3, vamos a querer resetear el contador y lo pasamos entonces a que se iguale a 0. ¿Listo? Entonces, si estamos en 3, pues el estado futuro va a ser 0. Entonces, vamos a analizar cómo deben ser sus entradas para poder generar esta secuencia. Entonces, les comento esta situación. Cuando ustedes utilizan flip-flop JK, sabemos que el tipo T proviene de los flip-flop JK, el diseño de estos elementos termina siendo mucho más sencillo que el que ustedes realizarían utilizando flip-flop tipo D. La lógica quizás sea un poquito más compleja, pero a la hora de resolver las ecuaciones termina siendo mucho más sencillo que si implementaran un tipo D. ¿Listo? Entonces esta es la ventaja del tipo T en comparación con del tipo T en comparación con el tipo D que vimos la semana anterior. ¿Listo? Ahora sí, entonces analicemos cómo deben ser estas entradas para poder originar estos estados futuros. Entonces recordemos, entonces lo que hacemos es comparar sus columnas. Entonces la Q1 la vamos a comparar con su Q1 más y vamos a comparar su entrada. Entonces venga, aquí tengo una imagen, vean. Entonces vean, este es el flip-flop. El flip-flop va a tener su salida que va a ser Q y su entrada, que en este caso sería JK, pero esta JK se cortocircuita y vendría a llamarse T. Entonces, esta entrada sería la entrada T. ¿Listo? Entonces, este sería Q0, este sería el flip-flop 0. ¿Listo? Entonces, su entrada va a ser Q0, su estado futuro sería Q0 más y su salida sería Q0, su salida futura sería Q0 más y su entrada sería T0. Entonces, esta sería T0, esta de acá, esta sería Q0. Y este sería el flip-flop 1, que sería la entrada T1 y la salida Q1. ¿Listo? Bueno, entonces vean, entonces analizamos lo siguiente. Tomemos esta columna Q0. Entonces estamos en 0 en su estado actual y vamos a ir a su estado futuro que va a ser Q0 más. ¿Listo? Entonces vean, si nosotros estamos en 0 y queremos ir a 1, nosotros tenemos que colocar a su entrada un valor de 1. ¿Por qué? Porque vean, la tabla de verdad nos decía que para nosotros cambiar el estado, nosotros teníamos que establecer un 1 en la entrada. ¿Listo? Si había un 1 en la entrada, la salida iba a cambiar de estado. Entonces, como les decía, si el estado actual es 0, el estado actual sería 1. Si el estado actual es 1, el estado futuro sería 0. ¿Listo? Si ustedes colocan en la entrada T un 0, el flip-flop no va a hacer ningún tipo de cambio. Obviamente aquí me falta una columna que pues aquí se omitió, pero entonces ustedes saben que estos flip-flops son síncronos y funcionan siempre y cuando haya un flanco de subida. Entonces, aparte de que se cumplan estas condiciones de acá,
para generar estas salidas, pues también debe ocurrir que haya un flanco de subida. Si no hay un flanco de subida, el flip-flop no va a responder. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con el siguiente ítem. Si estamos en el valor de 1 y queremos ir a su estado futuro 0, también va a haber un cambio, vea. De 1 vamos a pasar a 0. Entonces tenemos que nuevamente establecer un 1 a la entrada de ese flip-flop. La siguiente, si estamos en 0 y queremos pasar a 1, igual, misma situación, estamos cambiando de estado, tenemos que establecer un 1 a la entrada. Y la última secuencia para Q0 sería de 1 pasar a 0. También estamos cambiando el estado, entonces establecemos un 1 a la entrada. Listo. Pasemos ahora a analizar Q1. Entonces vean, en Q1 estamos en 0 y queremos ir al mismo 0. Entonces, el estado no cambió. Entonces, si ustedes no quieren un cambio en la salida, pues establecen un 0 a la entrada, que es este 0 que ven acá. Ahora bien, si estamos en 0 y queremos ir a 1, ahora sí toca establecer un 1 a la entrada de ese flip-flop para que cambie de estado, cambie de 0 a 1. Listo, en la tercera combinación, si estamos en 1 y queremos ir a 1, es decir, mantenemos el estado, pues volvemos y colocamos un 0 a su entrada. La cuarta combinación y última, si Q1 estamos en 1 y queremos ir a su estado futuro Q1, queremos colocar un 0, es decir, de 1 a 0, entonces tenemos que establecer un 1 a la entrada de ese flip-flop para que haya el cambio de estado. ¿Listo? Listo, entonces ya tenemos la tabla de verdad, ya tenemos los valores, ahora procedemos a construir los mapas de Karnaugh. Entonces vean, coloquemos esta T1. Entonces, recordemos, entonces, para estos mapas de Karnaugh solo utilizamos el estado presente, ¿listo? El estado futuro nos sirve para construir los valores de las entradas. Sin embargo, a la hora de hacer el mapa de Karnaugh, pues no tenemos en cuenta estos valores, ¿listo? Entonces, vean, hacemos la combinación. Recuerden, hay 4 combinaciones, entonces son 4 celdas. Recuerden, 2 variables, entonces el mapa de Karnaugh es 2 elevado a la 2, son 4, entonces son 4 celdas. ¿Listo? Entonces, vea la combinación 0, 0 y la combinación 1, 1. Entonces dice acá, si Q0 vale 0, que es esta, si Q0 vale 0 y Q1 vale 0, entonces es decir, esta columna y esta fila, entonces hace referencia a este elemento, pues digamos, su valor será 0. El siguiente, si Q0 es 1 y Q1 vale 0, entonces Q0 en 1 es este. Y Q1 en 0 es esta. ¿Listo? Entonces, este es el elemento. Hay que colocar un 1. Listo, ahí está bien. Siguiente. Si Q0 está en 0, es decir, esta columna, y Q1 está en 1, es decir, esta, entonces la intersección será esta celda, hay que colocar el elemento 0. Ahí está bien. Y la última combinación dice que si Q0 es 1 y Q1, 1, es decir, esta columna con esta fila, es decir, este elemento, vamos a colocar el valor de 1. Listo, ahí ya construimos el mapa de Karnaugh. Ahora obtengamos, ¿alguien me va a preguntar algo? Que creo que Muñoz me iba a preguntar algo. Bueno, creo que no. Listo, entonces este mapa de Karnaugh es muy sencillo. Agrupamos los unos, simplemente estos dos unos están, sí, digamos, están unidos, entonces podemos formar el, el grupo, ¿listo? Entonces vean, formamos el grupo y sacamos la ecuación. Recuerde que tomamos las variables que no varían, ¿listo? Entonces Q1, como varía de 0 a 1, no iría dentro de la ecuación. Q0 se mantiene constante, entonces colocamos Q0, ¿listo? Como no hay más términos, pues simplemente queda que T1 es igual a Q0. Ahí no hay nada más que hacer. ¿Listo? Si sacamos la ecuación de T0, pues aquí no hay necesidad de realizar el mapa de Karnaugh porque es bastante obvio. T0 se mantiene constante en 1, entonces, pues T0 es igual a 1, es decir, T0 se manda a la fuente BCC de 5 voltios. ¿Listo? Y ya ahí tendríamos
las ecuaciones que podrían representar T1 y T0. Entonces, colocamos los dos flip-flop en cascada y vamos a colocar lo siguiente. Entonces, la entrada T1 dice que va a ser igual a Q0. La entrada T1 es esta. ¿Listo? Recuerden que este es el flip-flop 0 y el flip-flop 1. Entonces, la entrada, recuerden, la entrada JK se unen. Entonces, esta sería T1. T1 dice que es igual a Q0. ¿Q0 cuál es? Pues esta salida de acá, porque este es el flip-flop 0, en donde su salida Q0, pues es esta que tenemos acá. Entonces, esta Q0 va a venir y se va a conectar a la entrada del flip-flop, del segundo flip-flop. ¿Listo? Y dice que T0, es decir, la entrada de este flip-flop, se va a conectar siempre a uno, es decir, lo conectamos directamente a una fuente. ¿Listo? Y aquí queda. Lo único que nos faltaría pues sería colocar unos LEDs o unas pruebas lógicas. Y, bueno, la señal de reloj. Recuerden que la señal de reloj es para poder activar, para realizar la señal de sincronismo. Entonces, en la tarea yo les decía que necesitaba cada 0,5 segundos cambie el número. Esto entonces se configura utilizando este reloj. Entonces, voy a abrir la simulación. Abramos este circuito. A ver. Creo que lo tengo por acá. Para mirar que efectivamente funciona tal como lo diseñamos. Entonces, contador de 2 bits. Este sería un tipo D, pero nosotros necesitamos el flip-flop tipo T. ¿Listo? Entonces recuerden, en la simulación, en Proteus, pues tenemos que buscar el flip-flop JK. Como tipo T no lo van a encontrar. Buscan JK y simplemente cortocircuitan sus entradas. Vean, este es el circuito que tenemos acá. ¿Listo? Entonces lo vamos a simular y debería ocurrir la secuencia. Vean, del 0 pasó al 1, del 1 pasó al 2 y del 2 pasa al 3. Del 3 pasaría al 0 reiniciándose el contador. Nuevamente del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces veamos. Aquí está la señal de reloj que les mencioné. Vean, aquí dice que la frecuencia es de 500 milisegundos. Entonces, ¿cómo calculan el periodo de esa señal? Pues es 1 dividido la frecuencia. Entonces, 1 dividido entre los 500 milisegundos. ¿Listo? 1 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Listo. Eso les dice que la frecuencia, es de 2. ¿Listo? El periodo es de 2. Es decir, que cada 2 segundos va a cambiar de número. Entonces, veamos en simulación si tiene sentido. 1, 2. Bueno, puede que no ocurra en tiempo real, depende de las máquinas. Aquí más o menos se puede evidenciar que es más o menos cada 2 segundos está cambiando, pero puede que en sus computadores no pase ello. Eso depende de la velocidad también de procesamiento de sus computadores. ¿Listo? Lo que podemos ver acá es que, digamos, yo quiero que el sistema responda más rápido. Entonces, que el periodo sea mucho menor. Entonces, que, digamos, cambie cada segundo. Entonces, si el periodo es un segundo, entonces colocamos 1 dividido entre 1. ¿Listo? 1 dividido entre t, donde t sería un segundo. Entonces, dicen que debo colocar 1 para la frecuencia. ¿Listo? Entonces, coloquemos un 1. Y veamos, en teoría, debería avanzar más rápido. Más o menos cada segundo. Y ahí se puede ver que más o menos cambia cada segundo. Ahora bien, yo les digo que quiero que el sistema cambie cada medio segundo. ¿Listo? Entonces colocar 1 dividido entre 0.5. ¿Listo? Cada 0.5 segundos, o sea, cada medio segundo. ¿Listo? En este caso dice que entonces la frecuencia sería de 2. Entonces venimos y colocamos una frecuencia de 2. ¿Listo? Eso quiere decir que cada segundo va a ser 2 cambios. ¿Listo? Entonces vean que ahora debería ser más rápido. Vean. Y efectivamente el sistema es más rápido. Cada 0.5 segundos va a ir cambiando. ¿Listo? Listo, señores. Entonces ahí ya tendríamos el diseño de un contador de 2 bits. Recuerden, si alguno tiene alguna duda, inquietud,
me la puede hacer, me puede interrumpir en la clase. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer otro diseño. ¿Alguien me va a preguntar algo? Daniel. No, profe, solo un comentario. Lo que pasa es que Sí. Franklin me acaba de comentar que tuvo una falla eléctrica en la casa y no pudo conectarse a la clase. Listo. No hay lío, que revise la grabación o el PDF. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, y le recuerdas que pues está la tarea. Y eso es todo. Vale. Listo, entonces ahora vamos a diseñar un contador de 3 bits. Entonces, pues no dice nada más, simplemente contador de 3 bits, es decir, va a contar del 0 al 1. Bueno, primero, qué números podemos representar con 3 bits? Entonces, vamos del 0 al 0 al 1, 1, 1, que esto es en decimal, sería del 0 al 7. ¿Listo? Podemos contar del 0 al 7 utilizando 3 bits. Y eso es lo que representamos en la tabla de verdad. Entonces, construimos la tabla de verdad en 3 columnas, estado presente, estado futuro y las entradas de los flip-flop. En el estado presente, pues colocamos las combinaciones tal cual como siempre lo hacemos, 0, 0, luego 0, 0, 1, luego 0, 1, 0, luego 0, 1, 1. Bueno, ustedes saben la secuencia, que este es el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Listo, ahora vamos a analizar entonces el estado futuro. Entonces acá la idea es, como les menciono, aquí no nos piden que contar en pares o en impares o un contador descendente, nada de ello, simplemente que contemos común y corriente. Entonces, del 0 vamos a pasar al 1. Entonces, 0, 0, 0 va a pasar a su estado futuro 0, 0, 1. Si estamos en el número 1, es decir, en el 001, vamos a pasar al 010, que es el 2. Si estamos en el 2, queremos pasar a su estado futuro el número 3, que en binario sería 011. Si estamos en el número 3, es decir, el 011, su estado futuro queremos que vaya al número 4. El número 4 se escribiría 100. Y así sucesivamente. Si estamos en el 4, queremos ir al 5. Entonces, del 100 vamos a ir al 101. ¿Listo? Listo. Entonces, analicemos cómo deben ser esas entradas para poder cumplir con esta secuencia. Entonces, vean. Entonces, recuerden, agrupamos cada columna. Entonces, analizamos Q0 con su Q0 más, Q1 con su Q1 más y Q2 con su Q2 más. Obviamente con su T0, su T1 y su T2. Vamos a empezar por Q0. Entonces dice que Q0, si el estado presente de Q0 es 0 y queremos ir al estado futuro Q0, 1, si queremos ir de 0 a 1, entonces su entrada tiene que estar en 1. Recordemos la tabla de verdad. Si nosotros queremos cambiar el estado de la salida, pues tenemos que establecer un 1 a la entrada. ¿Listo? Entonces por eso colocamos un 1 acá. Ahora, la siguiente combinación. Si Q0 está en 1 y Q0 más va a ir a 0 nuevamente. Su entrada tiene que ser un 1 porque vamos a cambiar de estado, del 1 al 0. Entonces, colocamos el 1 también ahí en esa combinación. Tercera combinación. Si estamos en 0 y queremos ir a 1, eh, tenemos que establecer a su entrada nuevamente un 1 porque vamos a cambiar del estado 0 al estado 1. Cuarta combinación. Si el estado actual es 1 y queremos ir al estado futuro 0, tenemos que nuevamente establecer un 1 para que me cambie de estado. Si seguimos analizando las demás, vean que en todas se complementan, vean, del 0 al 1, luego del 1 al 0, luego del 0 al 1, del 1 al 0. Es decir, toda la columna T0 va a estar constituida por puros unos. ¿Listo? Entonces, la ecuación de T0 es un 1, es decir, conectarla a BCC. Analicemos la siguiente columna. La siguiente columna es Q1. Entonces, de Q1 vamos a pasar a Q1 más o Q1 futuro. Entonces, si estamos en 0 y queremos ir a 0, pues colocamos 0 en su entrada T1 porque no vamos a cambiar de estado. El estado se mantiene. Segunda combinación. Si el estado actual es 0 para Q1 y su salida futura es 1, tenemos que colocar T1 igual a 1 porque estamos cambiando de estado de 0 a 1. Entonces colocamos un 1 ahí. Tercera combinación. Si estamos en 1 y queremos ir a 1, mantenemos el estado
como estamos manteniendo su salida en el mismo estado, pues su entrada tiene que estar en 0. Cuarta combinación. Si estamos en 1 y queremos ir a 0, ahora sí vamos a colocar en T1, vamos a colocar un 1 porque vamos a cambiar de estado, de 1 a 0. Entonces colocamos el 1. Y así sucesivamente. ¿Listo? Vea, aquí cambiamos, aquí mantuvimos de 0 a 0, entonces colocamos un 0, luego cambiamos estado de 0 a 1, entonces colocamos un 1 y así. Y fíjense que T1 tiene la siguiente secuencia, empieza a variar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Listo? Listo. Veamos el comportamiento de Q2. Q2 está en 0 y se va a mantener en 0 en su estado futuro. Entonces establecemos un 0 en T sub 2. Ahora, Q2 en 0 y nuevamente sigue manteniéndose en 0. Entonces colocamos un 0 en su entrada. Q2 en 0 y su estado futuro también en 0. Volvemos y colocamos el 0. Para la cuarta combinación, ahora sí tenemos un cambio de 0 a 1. Entonces colocamos en T sub 2, vamos a colocar un 1 para que haya el cambio de estado. Siguiente combinación, Q2 actual en 1 y Q2 futuro en 1. Entonces colocamos un 0 para que se mantenga estado. ¿Listo? Y así sucesivamente. Si observan T2, vean que T2 empieza a cambiar, de la siguiente manera. Vean, cada 4 posiciones, cada 4 combinaciones cambia un 1. ¿Listo? Entonces, vean, ustedes, digamos, de aquí rápidamente dicen, T0 sencillo, T0 se conecta a BCC. Si ustedes ven T1, vean que el cambio de T1 es exactamente igual a Q1. Perdón, a Q1 no, a Q0. Si ustedes son observadores, se dan cuenta que T1, el comportamiento de T1 es exactamente el de Q0. Vean, tal cual. 0 pasa a ser 0, 1 pasa a ser 1, 0 pasa a ser 0. Listo. Entonces, vean que Q0 es exactamente a T1. Entonces, aquí yo no tendría ni siquiera que crear ese mapa de Karnaugh para T1. Rápidamente le puedo decir T1 es igual a Q0 comparando las columnas. Y efectivamente, aquí está, vean, T1, aquí sí hice la tabla de verdad, agrupé estos 4 unos y vean, T1 me da igual a Q0, que es lo que les estoy, digamos, mencionando pues en palabras, ¿listo? T sub 0 sí tiene un comportamiento distinto, entonces para este sí vamos a sacar su tabla de verdad. Entonces recuerden, hay 3 variables, un mapa de Karnaugh de 3 variables, tomamos 2 variables y las agrupamos y dejamos una sola. ¿Cómo lo hacen? Como ustedes quieran. Pueden agrupar Q1 con Q0 o Q2 con Q1, como ustedes quieran. La cuestión es que lo que esté aquí presente se respete a la hora de mapearlo en el mapa de Karnaugh. Entonces recordemos, como son 3 variables, entonces 2 elevado a la 3 da 8. Entonces va a estar constituido por 8 celdas. Entonces empezamos. Aquí yo agrupé Q1 y Q0, es decir, estas dos las agrupé y dejé Q2 para sus filas, ¿listo? Entonces vean, Q1 y Q0. Entonces dice que si Q1 y Q0 están en 0 y Q2 en 0, es decir, 0, 0, en Q1 y Q0 con Q2 en 0, es decir, esta celda de acá, su salida va a ser 0. Ahí está, era 0. Siguiente combinación, Q1 y Q0 en 0, 1. Entonces el 0, 1 es esta columna con Q2 en 0. Entonces esta columna con Q2 en 0. Entonces es este elemento. Y este elemento, pues vean, efectivamente era 0. Siguiente. Entonces Q1 en 1 y Q0 en 0. Entonces 10 y Q2 en 0. Y el elemento de salida va a ser 0. Entonces 10 con fila 0. 10 con fila 0. Es decir, este elemento efectivamente un 0. Les recuerdo que en estos mapas de Karnaugh siempre se cambia la columna 3 con la columna 4. Entonces vean, 0, 0, 0, 1, luego pasó al 3 y la última sería el 2. Hubo intercambio entre estas dos. Igual para las filas, si hablamos de un mapa de Karnaugh de 4 variables, también cambiamos esa posición en las filas.
Listo, cuarta combinación, que es esta. Entonces, 1, 1 aquí en la columna con un 0 en la fila. Entonces, 1, 1 con su fila en 0. Entonces, es este elemento de acá. Y dice que su salida será un 1. ¿Listo? Dice que es un 1, efectivamente nos dio un 1. Tenemos ahí un 1 en el mapa de Carnot. Siguiente, 0, 0, que es esta columna con un 1 en Q2. Entonces, Q2 en 1 y esta columna. Entonces, el elemento sería este. ¿Listo? ¿Qué dice? Efectivamente un 0. ¿Listo? Recuerden que, digamos, para estos que están constituidos simplemente por ceros y 1, la manera más rápida de hacerlo, pues, es tomar la menor cantidad de, digamos, el número con menor cantidad de combinaciones. Entonces, aquí hay 2 unos y 6 ceros. Entonces, ustedes rápidamente simplemente toman estos unos. Entonces, ustedes dicen, hay un 1 en la columna 1, 1, que es esta, con fila 0. Entonces, 1, 1 con fila 0. Es este elemento. ¿Listo? Y el siguiente 1 está en todos en 1. Entonces, todos en 1 es 1, 1 y este en 1. ¿Listo? Es este elemento. Entonces, estos dos 1 y el resto de elementos se colocan en 0. ¿Listo? Esto funciona para cuando tenemos solo ceros y 1, pero cuando empezamos a utilizar condiciones de no importa, pues ahí ya no podemos rellenar con ceros porque tenemos, digamos, tenemos unas celdas que van a estar constituidas por X, otras por ceros y otras por unos. ¿Listo? Tal como los que ustedes van a hacer para la tarea. Y como la secuencia no es en orden, hay unos números que no van a importar. ¿Listo? Listo, señora. Entonces, vean. Entonces, tenemos este mapa de Carnot y vamos a agrupar estos dos unos porque pues, no hay más uno. ¿Listo? Agrupamos estos dos y colocamos. Q1 está en 1 y Q0 está en 1. Es decir, estos se mantuvieron constantes. Entonces, colocamos en la fórmula de T sub 2, colocamos Q1 por Q0 sin negar porque están en 1 ambas combinaciones. Y Q2, como varió de 0 a 1, no se coloca en esta ecuación. ¿Listo? Entonces tenemos la ecuación de T sub 2. Tenemos T sub 2, T sub 1 la sacamos analizando la tabla de verdad. T sub 0 también la sacamos analizando la tabla de verdad. Y ahora vamos a mostrar la simulación. Recuerden que ya para estos contadores, pues no nos vamos a desgastar en el diseño de estos displays. ¿Listo? Simplemente procedemos a implementar un decodificador. O incluso si encuentran un display de una vez que les haga la conversión, esta conversión también lo pueden implementar. Obviamente en la práctica pues tienen que implementar uno de este tipo. ¿Listo? Entonces tienen que implementar un decodificador para poder implementar un contador. Entonces la práctica que vamos a hacer más o menos en 15 días, la idea es implementar un contador. ¿Listo? Un contador como este. Podríamos incluso implementar este que tenemos acá. Pero la idea es que esta vez sí les funcione, porque en la práctica 2 a nadie le funcionó. La primera práctica, la mayoría, a casi todos les funcionó, pero la segunda no se evidenció funcionamiento. Entonces, para que por favor cuando lleguemos a esa práctica hagan sus circuitos desde su casa, los revisen bien y lleguen simplemente a la clase a probar. ¿Listo? Bueno, entonces, el circuito resultante es este. Obviamente son 3 flip-flop porque son 3 bits. Cada flip-flop pues solo puede almacenar un bit, un 0 o un 1. Entonces, si es un contador de 3 bits, pues necesitamos 3 flip-flop. ¿Listo? Aquí están nuestros 3 flip-flop. Flip-flop 0, flip-flop 1 y el flip-flop 2. ¿Listo? Ahora bien, entonces, implementamos las ecuaciones. Dice que T sub 0 es igual a 1. Entonces, esta entrada de acá la vamos a colocar en 1. ¿Listo? T sub 1 va a ser igual a Q sub 0. ¿Listo? Entonces, T sub 1, que es esta entrada, va a ser igual a Q sub 0, en donde Q sub 0 pues es la salida del flip-flop 0, es decir, esta Q sub 0. Entonces, esta salida Q sub 0 va a entrar a T1, que es la entrada del flip-flop 1. Siguiente, esta T sub 2 va a ser igual a Q1 and Q0. Entonces, colocamos una AND con las entradas Q1 y Q0 y
la salida de esa AND pues se va a conectar a T2. ¿Listo? Entonces vean. Entonces colocamos la AND. Esa AND le va a entrar nuevamente Q1 y Q0. Q1 es esta. ¿Listo? Q1 es esta patica acá. Y Q0 es esta de acá. ¿Listo? Con Q0 viene acá. ¿Listo? Y la salida de esa AND pues va a venir y se va a conectar a T2. ¿Listo? Listo. Y finalmente pues colocamos sus elementos de prueba, que como ustedes si quieren pueden colocar estas pruebas lógicas o pueden colocar los LED que comúnmente utilizamos. ¿Listo? Aquí está el decodificador y el display. Entonces vamos a abrir la simulación para ver que efectivamente ese circuito que diseñamos corresponde a esa secuencia. ¿Listo? Entonces veamos, este es un flip-flop tipo de 3 bits. Tipo T de 3 bits. Entonces este de acá. ¿Listo? Bueno, entonces simulo. Recuerden, la entrada de reloj siempre tiene que estar presente para que el circuito funcione. Entonces, vean, del 1 pasa al 2, del 2 pasa al 3, del 3 pasa al 4. Está algo lento porque pues le coloqué seguramente también 500 milisegundos. Ya revisamos qué tenemos. Del 6 pasa al 7 y del 7 se resetea a 0. ¿Listo? Y sigue 0 al 1, del 1 al 2. Entonces, vean, recordemos que este decodificador es el 7448, entonces pues ustedes lo buscan así, 7448, y acá les aparece, ¿listo? Entonces sus entradas, pues cómo la van a analizar. Entonces, vean, la entrada, entonces como son 4 entradas, este decodificador tiene 4 entradas y pues nuestro sistema solo tiene 3 salidas. Entonces, una de ellas se va a conectar a tierra. ¿Listo? Entonces, vean, 0, entonces serían los 4 bits que serían A, B, C y D. Entonces, nosotros vamos a formar, obviamente, los números 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, y así sucesivamente hasta llegar hasta el 0, 1, 1, 1. ¿Listo? Porque es un contador de 3 bits, lo máximo que nos va a representar son estos 3 en 1, es decir, un 7. ¿Listo? Es decir, que esta entrada de acá, bueno, aquí está, de hecho está desinvertido. Entonces, D, C, B y D. D, C, B y A, perdón. ¿Listo? Así está. Entonces, D va a ser este primer bit, se conecta a 0, ¿listo? Se conecta en 0 por esta razón. No podríamos colocarlo al revés, es decir, 1 en C, 1 en D, 1 en C, 1 en B y A en 0. No podría ser porque, vea, este sería el número, si no estoy mal, este es el número 14. ¿Listo? Nosotros en ningún momento queremos representar el 14 ni nada de ello. El máximo es 7, entonces es al revés, es 0, 0, 0, 1. Entonces, por ello, sabemos que D siempre va a estar en 0. ¿Listo? El cuarto bit siempre va a estar en 0 porque no vamos a representar números mayores. Si quisiéramos representar números mayores a 7, pues ya este bit empieza a cambiar. Por ejemplo, el 8 sabemos que el 8 es 1, 0, 0, 0. En ese caso, pues ya esta entrada del decodificador no podría conectarse en 0. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la explicación. Entonces, esta D, pues se coloca a tierra. El resto de pines que están aquí abajo la pueden colocar en BCC. De hecho, creo que si aún así no los conecten, creo que la simulación funciona. Ya lo comprobamos. Entonces, vean, C la conectamos al bit más significativo, B al segundo y al último bit, al bit menos significativo. ¿Listo? Entonces, coloquemos la simulación más rápida. Vean, yo tenía 400 milisegundos. Entonces, ¿cómo podemos hallar ese periodo? Entonces, colocamos 1 dividido entre 400 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Y este sería, pues, el periodo. El periodo sería 2.5 segundos. Es decir, cada 2.5 segundos cambia. Nosotros queremos que el sistema sea más rápido. Entonces, digamos que el sistema cambie cada 2 segundos. Entonces, si queremos que cambie cada 2 segundos, 1 sobre t, entonces serían un medio. El resultado sería 0.5. Entonces colocamos
aquí 500 milisegundos. Pero no, 2 segundos es muy lento, ¿no? Coloquémoslo más rápido. Que cambie cada 0.5 segundos, ¿listo? Entonces, 1 sobre 0.5 me da una frecuencia de 2. Colocamos aquí el 2. Entonces, él va a cambiar cada 0.5 segundos. Y veamos a ver. ¿Listo? Listo. Entonces, nosotros podemos utilizar un osciloscopio para poder analizar esa señal. Para que veamos lo siguiente. Entonces, veamos. Aquí tengo mi señal y voy a medir el tiempo. ¿Listo? Ustedes, de hecho, en la clase conmigo ya han utilizado este elemento. ¿Listo? Entonces, vean, cada flanco de su video es cuando se va a ver un cambio reflejado acá a la salida. ¿Listo? Con cada cambio, cada vez que hay un 1, perdón, es decir, cada vez que cambia de 0 a 1, permite al sistema cambiar. Si va de 1 a 0, no. Simplemente en estos puntos que van de 0 a 1. ¿Listo? Acá no. Aquí nuevamente de 0 a 1. Y así sucesivamente. Cada vez que hay un, vean, aquí va a haber un cambio. Aquí va a haber un cambio. Entonces podemos revisar cada cuánto está cambiando. ¿Listo? Y es tal cual como yo les dije, cada 500 milisegundos. 500 milisegundos son 0.5 segundos. Cada 0.5 segundos el sistema va a cambiar. Entonces nosotros podemos hacer podemos hacer otra respuesta. Por ejemplo, cada no sé, a ver, que cambie cada 4 veces. Entonces 1 dividido entre 4. ¿Listo? Entonces esto me daría 200. Ah, bueno, pero esto sería muy lento, ¿no? Coloquemos, estas señales son muy malucas de ver en los osciloscopios tan lentos. Entonces que cambie cada segundo. 1 dividido entre 1, un segundo. Eso me da una frecuencia, pues obviamente de 1. Entonces, cada segundo debe cambiar el elemento. Y simulamos y ustedes pueden ver que más o menos cada segundo se va a ver el cambio. ¿Listo? Podemos aquí en el osciloscopio verificar eso que estamos hablando. Entonces, aquí se presenta un 1. ¿Listo? Y acá vuelve a haber un flanco de 0 a 1 y vean. Efectivamente, la señal está de 0 a 1. ¿Listo? Listo, entonces aquí tendríamos nuestro contador de 3 bits. ¿Listo? Vamos a ver un último ejemplo en el cual nosotros vamos a hacer un contador descendente de números pares. ¿Listo? Este último ejercicio les sirve un poco más para lo que ustedes van a realizar de tarea. ¿Listo?